Hoy vamos a hablar de educación universitaria en el metaverso. Bienvenidos a Metaverso para principiantes, el podcast en donde hablamos de forma fácil de lo que entendemos por metaverso, NFT, blockchain, criptomonedas y todo este fascinante universo que ya está entre nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de dónde nos escuches, el país que nos escuches o el uso horario en que nos escuches. Y sobre todo, muchísimas gracias por estar del otro lado. Como lo decimos en cada episodio, porque es absolutamente cierto, sin ti este podcast no tiene ningún sentido. Este podcast tiene sentido si nos escucháis. Hoy nos quedamos, aunque sea de forma virtual, en Andalucía, porque vamos a tener a un invitado que no es un técnico, no es un emprendedor, pero es una persona que viene hablando de estos temas desde hace tiempo y creo que en muchas cosas tiene incluso hasta mucho más experiencia que muchos de nosotros. Él es profesor universitario, es médico, es doctor y nos va a dar su visión sobre la temática del metaverso vinculado a sus cometidos. Buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por tu tiempo, por prestarte a esta entrevista. Cuéntale a la gente que nos escucha quién es Francisco Sendra. Bueno, pues soy un malagueño que estudió la carrera en su ciudad, la carrera de medicina, y terminó practicando de profesor en la propia facultad donde había estudiado, lo cual, bueno, pues lo he venido sintiendo como un privilegio, ¿no? A lo largo ya de, bueno, pues unas cuantas décadas de trabajo a las espaldas, ¿no? Y recientemente, bueno, mi interés es la radiología, soy radiólogo, es a lo que me dedico, y la radiología, a poco que uno conozca de medicina o a poco que haya tenido que ver con la medicina, pues es tremendamente importante en la práctica clínica. Hay muy pocos procedimientos actualmente que no pasen por un análisis de imágenes radiológicas, de resonancia, de TAC, de ecografía, de radiografía, etcétera. Y eso, con unas pinceladas de pasión, pues es lo que intento transmitirle a los futuros médicos. Bueno, ese es mi perfil así en dos trazos rápidos. Pero siempre me ha interesado la creatividad, la tecnología, y bueno, pues desde que era estudiante y luego profesor, años 80, años 90, empezamos a tener los primeros ordenadores para trabajar, y todo esto ha ido, pero bueno, con un ritmo vertiginoso. Apareció Internet, fijaros lo que es hoy Internet, aparecieron los dispositivos móviles, los celulares, y bueno, pues hemos estado trabajando haciendo cositas de proyectos de enseñanza online y demás, hasta que en 2010, 2011 me hablaron de Second Life. Me hablaron en una reunión, me enseñaron un mundo virtual tridimensional, ojo, con la tecnología de hace 12 años y con la capacidad de reproducir tan limitada cuando comparas con la actual, pero me fascinó. Y en 2011, pues después de una invitación, estuve dando una charla como profesor, dije, caramba, desde dentro, viéndolo desde dentro, es como se entera uno de que estas cosas funcionan y cuánto funcionan, ¿no? Pues dije, yo tengo que trabajar en esto. Fue mi reflexión inmediata, embarqué a algunos compañeros, adquirimos una isla virtual, de la cual le dimos el formato que queríamos. Queríamos que pareciera un campus universitario, con edificios, con aulas, y poco a poco hemos ido sin parar, quizás lo que hemos sido un poco pues incansables, ¿no? O sea, constantes. Hemos ido probando cosas y probando cosas y probando, cuando digo cosas, son actividades docentes con diferentes formatos. Y pues hasta ahora, casi sin darnos cuenta, hemos acumulado pues una experiencia de 11 años. El otro día estuve haciendo las cuentas para una charla, pues con más de 3.500 estudiantes que han pasado por estas actividades. Y bueno, es un número ya considerable. Y de repente, bueno, pues en 2021, el señor Mark Zuckerberg, no sé, levantó la manta o hizo un gesto que ha puesto a todo el mundo mirando hacia los entornos virtuales tridimensionales, a este concepto de metaverso, en una de cuyas versiones,
porque el metaverso es muy plural, pero una de sus versiones son estos mundos virtuales donde uno desde su ordenador entra, pues como jugando, y es en lo que tenemos experiencia. Pero no es todo, ¿no? Hay muchas otras facetas como la realidad aumentada, la realidad virtual, etcétera, que también serían interesantes de explorar. Vamos a profundizar un poquito dentro del tiempo que tenemos en todas las cosas que tú has hablado. Y lo primero que me viene a la cabeza es que 11 años en la tecnología es una barbaridad de tiempo. Es casi una era geológica si lo comparamos con otras ciencias, ¿no? Porque la evolución que ha tenido, sobre todo la implantación de Internet aquí en España, la velocidad, lo que era hace 10 años no tiene absolutamente nada que ver con lo que es hoy y las posibilidades de procesamiento y tal. Tú te mueves en un ambiente de educación, un ambiente universitario, muy vinculado a la medicina. Has dicho antes el tema de la radiología, que también está muy vinculado a la tecnología. Eh, la, mm, la enseñanza con estas herramientas inmersivas va a cambiar mucho a lo que tenemos hoy como concepto de clase universitaria o de experiencia docente-alumno. Va a cambiar. Cuantificarlo sería un poco atrevido por mi parte, pero va a cambiar el contexto. Sí, ha venido a sumar, yo estoy convencido. También estoy convencido de que nunca podremos sustituir el contacto cara a cara de un humano con otro. nunca lo podremos sustituir al 100%. Es decir, ponerte al lado de alguien que es un experto en algo y que te cuente lo que ningún libro te puede contar, etcétera. Bueno, esas experiencias son difíciles de sustituir, pero sí se pueden emular, sí se pueden imitar. Es decir, si el experto está a 300 kilómetros, pues tú lo puedes tener en casa o tú puedes estar reunido con él. Cualquiera que nos oiga puede decir, bueno, eso estamos aptos de hacerlo desde la pandemia y lo estamos haciendo ahora vía Zoom, pero es muy diferente, también estoy convencido de eso, es muy diferente trabajar en 2D que trabajar en 3D. Es muy diferente trabajar con la webcam viéndonos 2, 3, 4, 5, 6, solamente con el formato de nuestra pantalla, a trabajar dentro de un aula, cada uno con su avatar, donde tú estás viendo los 60 avatares sentados o de pie o haciendo lo que sea. Entonces, esa sensación de que estás ahí dentro es mucho más potente. Efectivamente, esto ha cambiado mucho en 10 años y también el usuario ha cambiado un montón. El joven de 22 años que estudia tercero medicina ahora es tecnológicamente bastante distinto al que lo hacía en 2010. Y eso lo hemos notado también, porque nosotros seguíamos, pero las generaciones eran nuevas, ¿no? Entonces, no sé, por poner un ejemplo, al principio nuestro primer día de entrenamiento siempre era, bueno, el botón de la flecha para adelante para poder andar, el botón de la flecha para la izquierda para girar tu avatar, Y ahora lo habitual es que cuando tú entres ya están todos andando, girando, volando, y entonces se progresa, sí, muchísimo más. Misma gente de la misma edad, pero 11 años después, ¿no? Y bueno, pues, esta generación ya viene con el móvil incorporado prácticamente a la piel, ¿no? Sí, y con mucho hábito de desenvolverse Sí, el en mundos gaming, virtuales. El el gaming es, gaming ha hecho no, mucho en la claro, práctica. hombre, no olvidemos que todo el progreso tecnológico de reproducir mundos virtuales viene del esfuerzo de los videojuegos, de los juegos online, etcétera, que hay ahí un mercado de negocio importante, una afición tremenda y, por tanto, mucha gente trabajando para ello, ¿no? Hay un concepto que en urbanismo, en arquitectura, en la parte de ingenierías industriales, incluso hay un experimento que se está haciendo en minería en el sur de Sudamérica, que es el de gemelos digitales. No sé yo si es extrapolable este concepto a simulación de intervenciones en medicina. Yo estoy convencido de que sí. Si no entiendo mal el concepto, los Es gemelos reproducir de digitales, forma virtual lo que existe en el mundo exacto, real. es una reproducción muy, muy fiel de lo que existe en el mundo real. Bueno, eso es algo a lo que vamos a lo que vamos a ir, seguro. Es decir,
a nivel de educación, eso va a ser importante. Actualmente, entrar dentro de un quirófano es un problema, por razones de asepsia, seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, la COVID nos ha puesto eso absolutamente acuciante, ¿no? Acudir a un quirófano virtualmente que reproduce exactamente lo mismo que ocurre en un quirófano, pues bueno, para alguien que está aprendiendo significa que puede revisar qué hay en cada sitio, en cada esquina, qué forma tiene, qué material hay a lo largo de una bandeja, etcétera, etcétera, antes de ir por primera vez. Para un paciente puede significar perder el miedo poco a poco a determinadas intervenciones si las ve virtualmente. Es decir, esto se está haciendo. Yo no trabajo con ello, pero bueno, como me interesa, pues leo de este tema, ¿no? Y se está utilizando la realidad virtual para trabajar con, por ejemplo, con fobias en pacientes. Si tienes miedo a las arañas, hay formas de acostumbrarte, pero claro, acostumbrarte con arañas de verdad, tiene una serie de problemas que acostumbrarte con arañas ficticias muy, muy reales, pero reproducidas por ordenador, pues tiene una serie de ventajas importantes. Y yéndonos allá al extremo, y lo hablo desde la absoluta ignorancia, en más de una película hemos visto tipo ciencia ficción, de que está una acción de guerra o un tema violento que tienen que hacer una intervención quirúrgica y a través de un móvil o de lo que sea tienen a un señor en la otra punta del mundo que está viendo en tiempo real lo que está pasando y que está ayudando a que esa intervención se haga. Esto no sé si ya existe en un mundo inmersivo de la medicina o tú crees que estamos cercanos a que se pueda no ser las manos del cirujano, pero prácticamente serlo. Yo creo que vamos hacia ello. De nuevo, un tema en el que no tengo experiencia personal, pero repito, se está trabajando mucho en ello y hay muchos grupos que están poniendo sus resultados, pues publicándolos y a disposición de todos, ¿no? Ahí yo creo que en el contexto que estás comentando es la realidad aumentada la que puede tener bastante importancia. ¿Qué es la realidad aumentada para los que nos oyen? Pues es poner en el escenario real que tú ves, añadir contenidos. Estos contenidos pueden ser desde etiquetas hasta estructuras anatómicas que tú estás viendo y alguien te puede decir, mira, tienes que cortar aquí y acá, pero exactamente sobre el paciente. Es decir, añadiendo en tu visión real, añadiendo estructuras virtuales, ¿no? Y esto se puede comandar desde un sitio pues para que tú estés viendo exactamente lo que quieren que veas o reproducir la acción quirúrgica que quieren que hagas. Y bueno, va de nuevo un paso más allá de lo que podría ser un vídeo explicándotelo, ¿no? Que ya no era poca cosa, no era poco avance poder tener un vídeo explicándote en una zona de guerra, ¿no? Como paciente me quedo mucho más tranquilo que ante una duda se pueda hacer una consulta en tiempo real. Wow, sí. Has hecho, en tu introducción, has hecho alusión de que has tenido suerte de estudiar en Málaga, vivir en Málaga, que ya es un privilegio. Los que no somos malagueños y vivimos y disfrutamos Málaga sabemos que es un privilegio. Málaga en este momento está en un proceso de apertura tecnológica, de explosión tecnológica con empresas de primer nivel mundial incorporándose al tejido empresarial. A nivel educativo, ¿vosotros percibís la posibilidad de colaboración público-privada, universitario, empresa para incursionar en este tipo de tecnologías con cierta garantía de éxito? Pues ciertamente sí. Y más ahora, después de este tremendo interés por todo lo tridimensional, todo lo virtual, ¿no? Por el metaverso, ¿no? Pues siempre ha hecho falta para todos los progresos tecnológicos, de eso la radiología tiene bastante experiencia, siempre ha hecho falta unir el mundo de la tecnología con las necesidades reales, o sea, con las necesidades, en este caso, médicas, quirúrgicas, de atención a los pacientes, etcétera. Y yo creo que es una oportunidad muy buena. La Universidad de Málaga tiene muy buenos médicos relacionados con ella, tiene muy buenos ingenieros también, y como tú decías, Málaga está siendo pues una especie de
no sé, está siendo muy atractiva para empresas tecnológicas. Es un buen sitio para vivir. No sé el futuro cómo será, pero actualmente lo es y siempre lo ha sido, ¿no? Entonces, esto puede ser una simbiosis interesante, ¿no? Muy interesante, pues para este futuro inmediato e incluso a medio plazo. Bueno, que las cosas van tan rápidas que a medio plazo no sé por dónde andaremos, ¿no? Sí, sí, si el cambio climático no cambia demasiado el clima, sigue siendo un lugar fantástico para vivir, Sí. aunque tengamos veranos como el que estamos pasando. Tú, en alguna de las intervenciones que he visto antes de empezar a hablar contigo, preparando la entrevista, decías que tu experiencia solamente se podía compartir desde la perspectiva de lo que había hecho en Second Life. Second Life fue muy importante en su día, pero ha evolucionado a otros mundos. Se están propiciando metaversos serios, metaversos académicos diferentes a los que se han pensado para el gaming, porque Second Life en su día todos creíamos que iba a ser la conjunción de todo y después se quedó a medio camino. ¿Cuál es tu percepción hoy? Bueno, mi percepción es que Second Life está cambiando. La pandemia ha revolucionado el mundo no solo de la enseñanza, sino de la comunicación online. Nos tuvimos que encerrar todos en casa, y los trabajos, negocios, todo. Y entonces yo desde casa, durante el confinamiento, vi cómo Second Life estaba cambiando. Y dieron un paso adelante, volvió el CEO de la empresa a la empresa, esto fue antes de octubre del 21, cuando el anuncio de Zuckerberg. Está cambiando. Hay actualmente trabajando desde hace unos meses un consorcio educativo en Second Life, con reuniones periódicas del orden de 3-4 semanales, lamentablemente en el horario de Sri Lanka, que siempre nos pilla pues de madrugada aquí. Sí, sí. De hecho, hace poco hablé con algunos de los responsables y les dije, oye, ¿qué podemos hacer? Preguntaban para que esto tenga más impacto mundial. Digo, lo primero, trabajar otro horario, porque en toda Europa había una profesora alemana que dijo exactamente, tienes toda la razón. Y claro, mientras medio mundo trabaja, medio mundo duerme, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que se quedaron con la idea, pero sí, se está Sí, sí, moviendo, por trabajamos. ejemplo, en el contexto docente. No se quedó, como bien decías, durante una temporada, pues solo para aspectos de ocio, lúdicos, chatear con gente, oír música, etcétera. Y sin embargo, pues está cambiando. Y te hablo solamente de ese mundo virtual creado por esa empresa, pero es que se están creando muchos nuevos. A ver cuál queda a flote al final, porque esto siempre pasa, ¿no? Viene un pulso tecnológico importante y hay muchas ofertas, pero esto es como, siempre lo comparo a los sistemas operativos, ¿no? Al final quedan 2 o 3. Sí, la ventaja que tengo al entrevistaros es que cada uno de vosotros nos da su punto de vista y al final es lo que tú dices. Esto tiene toda la pinta de que va a ser una gran avenida con varios carriles, pero al final terminaremos en 2 o 3 y en función de la temática en la que te quieras mover, elegirás uno u otro, porque todavía, además, esto también pasa en los sistemas operativos, el ejemplo me parece muy ilustrativo. Pasar de un metaverso a otro implica cambio de avatares, incluso cambio de elemento tecnológico con el que ingresas. Hasta ahora es un poquito complicado. Tú has hecho referencia a que las generaciones, aunque la edad es la misma, van evolucionando porque vienen incorporando tecnología. ¿Qué feedback, qué te dicen los nuevos alumnos? ¿Se motivan más por el hecho de tener este tipo de experiencias o tienes tú que ser el motor de esa motivación? Bueno, de alguna manera tú eres el motor de esa motivación. Nosotros estamos ofreciendo actividades añadidas a la formación reglada. Entonces, hay una cosa muy clara. El alumno detecta tu esfuerzo, siempre.
al menos hablo de los que conozco, que son alumnos de medicina, alumnos de ingeniería de la salud, detectan tu esfuerzo. Y cuando sabes que estás haciendo algo por ellos, en este caso pues temas de metaverso, etcétera, pero cualquier otro esfuerzo, que ellos identifican el trabajo que hay detrás. Y eso, primero, siempre lo agradecen, y segundo, a ellos les estimula. Y yo creo que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ilusionarlos, no solo con los contenidos, hacerles ver lo ilusionante que es la profesión que están estudiando, etcétera, sino también con los métodos, ilusionarlos en el camino también. Entonces, el alumno eso lo detecta. Siempre hay, pues todavía estamos, sí, es verdad que nuestros alumnos de a 22, 23 años tienen ya más cultura tecnológica que los de antes, pero todavía estamos en un punto del debe. Es decir, hay todavía un porcentaje que dice, mira, a mí déjame de historia, yo quiero lo clásico, esto está muy bien, sí, para un rato, pero no me hace tanta gracia. Hay gente todavía de esa edad tan joven y de ambiente universitario que, en fin, los ordenadores más allá de la ofimática, pues no quieren tocarlo mucho, ¿no? Pero esto va a cambiar igual que, bueno, darle a un bebé un móvil actualmente, ¿no? Bueno, pues darle a un bebé un móvil, darle a un bebé el acceso al metaverso dentro de 10 años. Estoy convencido de que va a ser igual de llamativo. Fíjate lo rápido que se adapta, lo bien que lo hace todo, bueno, salvando aspectos éticos, ¿no? Pero yo creo que la comparación es Sí, comprensible. tú y yo somos más o menos de la misma edad. Yo digo que somos de la generación bisagra, la que pasó del analógico al digital. Nos hemos formado en analógico y ahora estamos trabajando en digital. Las generaciones nuevas, yo tengo hijos de la edad de tus alumnos, casi no entienden una búsqueda en un índice de un libro, directamente van al ordenador o al móvil, ¿no? Pero tú has dicho algo que me parece muy interesante. Todo esto no dejan de ser herramientas, es decir, la medicina seguirá siendo la misma, pero utilizaremos medios diferentes. Pero las posibilidades de desarrollo son exponenciales, Tremendas, sí. Sí, exponenciales, sí. porque tú y yo estamos ahora a pocos kilómetros de distancia, pero tú podrías estar, como el ejemplo que has dicho, en el otro extremo del mundo y mantener esta conversación en tiempo real. Si eso lo extrapolamos a un ambiente inmersivo de formación, yo creo que los beneficios pueden ser fantásticos. En este tema, tú has destacado con respecto a otros colegas porque lo has sabido comunicar. Eh, ¿Están las universidades abiertas y lo pregunto con el mayor de mis respetos, a incorporar o a experimentar con este tipo de cosas o todavía lo miramos como algo que ya veremos si es para medicina? Bueno, yo creo que la respuesta es sí, están abiertas. Concretamente, luego hay otros problemas, otros obstáculos que van más allá de la voluntad institucional, ¿no? Es decir, te pongo el clarísimo ejemplo de medicina en España. En general, los centros, las facultades están abiertas a nuevas tecnologías, esta también. Y mientras más de moda se ponga, en fin, la corriente, vamos a llamarla de política universitaria, va a estar más a favor. Problemas que hay en paralelo, pues que tenemos un envejecimiento de la profesión, del profesorado, sin recambio actualmente importante. Esto colisiona con meterte cargas de trabajo adicionales para desarrollar proyectos en entornos tridimensionales, etc. Otro problema, el sanitario, ¿no? Los profesionales sanitarios, no hablo solo de los médicos, tienen una carga de trabajo asistencial brutal. Entonces, meterte en nuevas aventuras docentes que tienen un consumo de tiempo, ¿no? Crear contenidos, organizar contenidos nuevos en entornos distintos, pues tienen un consumo de tiempo y esto a veces no es muy fácil. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tener un grupo de profesores, un grupo de gente que favorezca, que dulcifique todo, de alguna manera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que estos proyectos terminen siendo papers publicados, tesis doctorales, etcétera. ¿Por qué? Porque eso hace que el tiempo invertido en aquel médico joven que dice, oye, me voy a poner a trabajar contigo en esto, pues se quede en su mochila curricular.
y no haya sido, digamos, en vano, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, siempre pongo el ejemplo cuando hablo de esto, de si tú publicas revistas de impacto lo que estás haciendo con los avatares, estás investigando. Si tú no publicas nada, estás jugando con los muñecos. Exactamente. Es algo así, ¿no? No se puede decir más claro. Es decir, tú, aunque estés enseñando, es un proceso que nace en el gaming, pero es el videojuego o el metaverso serio, pero claro, es que lo estás haciendo con un espíritu docente, es decir, o con Sí, un espíritu de investigación y de tecnológica. docente y de investigación, que suelen ir de la mano. O sea, no hay docencia sin investigación y viceversa. Exacto. Entonces, Y eso debería ser apreciado porque, lo hemos dicho durante esta pequeña charla, las posibilidades de aprendizaje, investigación, intercomunicación con otros profesionales son enormes, son enormes. Antes de terminar, ¿tienes un horizonte, según tu experiencia, llevas 11 años trabajando en Second Life, donde el uso de este tipo de tecnología estará un poco más masificada a nivel universidad o todavía no es temprano para arriesgarnos a una fecha? pues de nuevo no conozco la respuesta. Me gusta ser cauto con lo que... No, y No. se agradece la honestidad porque eso Yo sí tengo un horizonte personal. Nuestra intención después de estos años de experiencia y tal es continuar haciendo cosas, pero ¿hacia dónde? Ya hemos reproducido más o menos todo aquello que se hace en el aula, charlas, cursos, conferencias, etcétera. Actividades de gamificación, de jugar dentro de la isla para aprender siempre, ¿no? O sea, juegos serios, ¿no? Y actualmente, digamos, tenemos dos objetivos. Uno, crear cultura de esto. Es decir, convencer a profesores que entren, que prueben, intercambiar experiencias. Es decir, expandir, extender la cultura de estas tecnologías. Estar al tanto, por tanto, de cualquier intercambio, cualquier colaboración, no solo, como decíamos antes, con empresas tecnológicas, sino también con otros docentes de otros sitios, que, bueno, es muy fácil. Nos vemos todos virtualmente y podemos trabajar y desarrollar cosas. Otro horizonte es la simulación. Vamos, desde Second Life también se puede simular. Entonces, vamos a simular entornos clínicos, es decir, estamos en ello. Reproducir una consulta donde cuando tú entres ocurran cosas. Necesitamos asociarnos con profesionales de la tecnología que puedan, bueno, pues programar scripts para que las cosas pues fluyan, que puedan hacerse, pero se pueden hacer. Lo que pasa es que yo soy médico, no soy programador, ¿no? Pero como usuario he visto muchas cosas que digo, caramba, si esto se puede hacer, nosotros podemos hacer esto otro. Bueno, pues por ahí vamos. Sí, Crear cultura lo que de... hemos hablado de los gemelos digitales me parece una cosa que es totalmente extrapolable a vuestra experiencia. Eso es una cosa que se debería tener en cuenta. Y por último, la pandemia te ha cambiado la forma de enseñar, la pandemia ha cambiado la forma de relacionarnos. La pandemia va a cambiar la forma de que percibamos a que la medicina no solamente es un servicio, sino que además hay que valorarlo al punto que tiene que estar. Bueno, eso, digamos, eso ya es una conversación paralela, ¿no? Porque va más allá del metaverso, ¿no? La pandemia ha sido un jarro de agua fría para la humanidad. Es eso que te hace que, bueno, lamentablemente no quisiera frivolizar, lamentablemente el jarro de agua fría ha sido muy duro para muchas personas. Y para los que no nos ha afectado o no muy directamente, pues ha sido un cambio de, bueno, eso, vivir el miedo, vivir la incertidumbre, vivir la esperanza y luego vivir el día después. Esta frase no es mía, pero es de un compañero que aprecio mucho. La pandemia no nos ha devuelto, o sea, el final, si asumiéramos que ha terminado, no nos ha devuelto a la casilla de salida. Estamos en otro sitio con pacientes cansados, Sí, con no. médicos y sanitarios muy, muy saturados. Entonces, independientemente de la virtualidad y la tridimensionalidad,
esto tiene un coste. No sé cuál va a ser, pero tiene un coste. Absolutamente. Y además de cambiar la forma de interrelacionarnos, yo desde del otro lado de la acera, mi valoración a los profesionales sanitarios, a todo el espectro, creo que tiene que ser algo que en el día a día hay que decirlo, ¿no? Aunque no viene al tema de este podcast, lo quería decir porque estamos aquí gracias al esfuerzo de que mucha gente de esto se lo toma muy en serio y en muchos casos con mucho sacrificio personal. Yo sí quisiera, permíteme, sí, sí quisiera añadir algo al hilo de tu última pregunta. La pandemia sí ha ofrecido algo a favor de los mundos virtuales y además en paralelo al progreso tecnológico. La necesidad acuciante de trabajar en comunicación virtual con medios 2D, tipo webinars, Zoom, etcétera, etcétera, ha hecho también que se produzca cierto agotamiento, hastío, cansancio, y los entornos virtuales, gracias a este efecto de la pandemia, aparecen como algo distinto, como algo de caramba, pues es un entorno, bueno, vamos a hacer algo nuevo, algo distinto a lo que ya todos los profesores nos tienen metidos en seminarios virtuales, conferencias virtuales, donde estás mirando la pantalla todo el rato y no hay más movimiento ni más actividad. Entonces, eso sí, quisiera, respondiendo a la última pregunta y enlazando con, bueno, pues con el tema, ¿no? Eso sí lo ha aportado, creo yo, la pandemia. Ofrecer los entornos virtuales como una alternativa a los entornos 2D de comunicación. Sí, absolutamente. Coincido plenamente con ello. Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer charlar este ratito contigo. Estaremos muy atentos a cómo vais progresando, porque me parece que vais a marcar un hito en la relación de la medicina con los ambientes inmersivos. Y si te parece, te dejamos abierta la posibilidad de volver a compartir este café virtual cuando tú quieras y quieras contarnos cositas de las que vais investigando. Cuando queráis. Para mí ha sido un placer, de verdad. Encantado. Hasta la próxima, entonces. Muy bien, fantástico. Y será hasta el próximo episodio. Hasta luego. ¿Qué te ha parecido la charla con nuestro invitado? Queremos saber tu opinión y si lo consideras, que nos dejes una valoración positiva en la plataforma en donde has escuchado este podcast. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales y que nos sugieras a quién te gustaría escuchar para aprender más sobre metaverso.